iglesia, bienvenidos este hermoso día a Casa de Oración. Es un gozo para mí estar el día de hoy, verlos aquí reunidos con la intención de alabar, con la intención de orar, de escuchar la voz de Dios, que el Espíritu Santo se renueve en nosotros, que fluya, que nos permita adorar y alabar a nuestro Señor. En su palabra dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Espero que el día de hoy nuestras dudas se vayan, que nuestro consuelo sea completamente en Dios, en nuestro Señor, que su Espíritu Santo nos abrace y nos permita renovar nuestras fuerzas para seguir adelante. Es momento de alabarle, de darle gracias, de estar unidos y glorificar su hermoso nombre. Les pido que nos pongamos de pie para iniciar este hermoso día alabándole y glorificándole como Él se lo merece. No olviden que esta iglesia se llama y en Casa de Oración solo faltas tú. Bienvenidos. Bueno, vamos a adorarle al Señor con todas las ganas, con toda la energía. Así que los invito porque es tiempo de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, decimos una vez más. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Todas las lenguas confiesan. toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey.
se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Todo tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. ¿Qué tal? Buen día, hermanos. Bienvenidos a su casa de oración. Nuevamente, el Señor me ha dado la oportunidad de estar aquí enfrente, hablarles de la palabra. La semana pasada recordamos que hablábamos del tema de la fe. ¿Cómo es que la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Que va a suceder. No lo vemos, pero tenemos la certeza que de alguna manera va a suceder esto que le estamos pidiendo a nuestro Señor, porque Él promete en su palabra que tiene muchas bendiciones para nosotros. Siguiendo con el tema de la fe y no dejando de lado esto algo importante, vamos a seguir el día de hoy con el tema de la paciencia en el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para ponernos a los pies de nuestro Padre. Padre bendito, te pedimos esta mañana, Señor, que por medio de tu palabra nos otorgues esa paciencia, Padre, que en ocasiones pedimos a gritos en nuestras áreas de trabajo, en nuestras familias, en nuestro entorno, Señor, que nos ayudes a comprender tus designios. Como lo decía hace rato, la alabanza que es para ti, Señor, tú tienes el control de todo nuestro entorno. Permítenos, Señor, tener esa paciencia, ser pacientes en tus tiempos, como bien lo decimos, en los tiempos tuyos, Padre, y llegar a esa meta, a esa combinación que nosotros en tu palabra le llamamos bendición. Ponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, en este día en ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, yo los invito a levantar su Biblia y vamos a proclamar nuestra declaración de propósito, que dice: Señor, hoy demostramos nuestra confianza en ti al obedecer tu palabra. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre con nuestra obediencia y vida. Y si no lo logro, sí, ¿para qué creo en ti? Vamos a darle lectura a lo que dice Santiago 11. Que dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Recordamos cómo en el libro de Job nos platicaba cómo Job pasó diferentes tribulaciones, donde llega Satanás y le pide permiso a Jehová para ponerlo a prueba de su fe. Y cómo esta palabra, esta cita bíblica nos dice cómo nos reafirma la bendición que recibió Job después de haber pasado todas estas tribulaciones en su vida, cómo fue bendecido enormemente en su familia, en su trabajo, en su negocio, en su vida. Y nos habla de lo que es la paciencia, hermanos. Él fue paciente y sobre todo agarrado firmemente de la fe que él tenía en Jehová, como es así que nos pide a nosotros: tengamos fe y seamos pacientes.
que Él tendrá la bendición para nosotros. Como les comentaba el domingo pasado, estamos viviendo una actualidad donde todo queremos rápido, queremos resultados rápidos, urgentes. La misma desesperación, la falta de fe en ocasiones nos lleva a querer soluciones rápidas en aquella situación que estamos padeciendo. Siendo que Dios mismo nos muestra en cosas tan simples que todo tiene su proceso. Todo tiene su proceso. Yo recuerdo cuando llegamos a esta iglesia, estábamos recibiendo la palabra del Señor en un cuarto, en un salón acá atrás, y pasábamos por esta construcción en obra negra y decíamos, cuando estemos ahí dentro, ¿no? Visualizábamos de alguna manera cuando esto ya esté terminado, un techo, y fuimos testigos a lo largo de ese tiempo del proceso que se vivió, el tener esto concluido, ¿no? Así es con nosotros, Dios. Nosotros como seres humanos no nos salvamos de ese proceso. Somos parte de la creación de Dios, somos su más bella creación, pero también tenemos nuestro proceso de crecimiento para recibir esa enorme bendición en algún momento de que Él lo destine, porque al final de cuentas, como lo dice la alabanza, Él tiene el control. Voy a platicarles esta mañana de algo muy particular que a mí me llamó mucho la atención. Hace mucho había escuchado hablar del tema del bambú japonés. No sé si habían escuchado hablar de él. Fíjense cómo la misma naturaleza, ¿no? Cómo nos muestra, cómo una planta que comienza con una semilla y el ser sembrada y el ser regada y ser abonada y tener su cuidado, cómo llega a crecer tan enormemente. Y el bambú es una planta que sucede algo muy curioso con ella. Decía la lectura de la investigación que dice, hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma y que no es apto para impacientes. Y me visualizo yo, ¿no?, sembrando un bambú y tener la impaciencia cada día y cada semana de decir, ¿cuándo vas a crecer, no? Y dice, siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años. ¿Se imaginan? A tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas estériles, dice el artículo. Y me pongo en comparación con nosotros, ¿no? Cómo queremos en ocasiones tener las respuestas rápidas de lo que leemos en el versículo y no pasamos por ese proceso de lectura donde nos fuimos adentrando en la palabra y nos fue llevando de alguna manera, nos fue comunicando el Espíritu Santo qué nos quiere dar a entender nuestro Señor, ¿no?, por medio de la palabra. Y dice, sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de tan solo 6 semanas, la planta de bambú crece a más de 30 metros. ¿Se imaginan? Yo también me remontaba a mi época de estudiante, cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? De alguna manera, inconscientemente, ya sabes el proceso que, pues, eres parte de un sistema educativo y inconscientemente crees, que piensas tú que, pues, es un paso que debes de seguir desde preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad, ¿no? Y lo creemos conveniente porque ese es un proceso que tenemos que irnos educando en ciertas formas, en ciertos casos, pero no le encontramos la profundidad al asunto, ¿no? De una preparación yo en mi caso, para llegar a esa gran culminación de formarme y de ser ahorita contador, tuve que llevar un proceso de saber la raíz de un cargo, un abono, el porqué de un estado financiero, el porqué de una situación, de un balance general.
¿Se imaginan? Y eso todo se da inconscientemente, ¿no? Pero en ocasiones vamos por la vida, como les mencionaba anteriormente, que queremos las cosas rápidas y decimos, Señor, ¿qué? Dame resultados aquí, dame resultados allá, y le gritamos y le pedimos, y no nos damos cuenta en ocasiones que ¿qué le estamos dando a Él nosotros, no? Si en ocasiones no queremos darle nuestro tiempo en la lectura de su palabra, en orarle, Dios nos dice en su palabra, yo te escucho, yo estoy siempre contigo. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y ahí me deja bien marcado, esfuérzate y sé valiente. O sea, el esfuerzo, cómo te va a llevar a esa recompensa al final del día. Y al final del día es queremos un resultado, llegar a esa meta, y en ocasiones el querer tanto esa meta nos frustra en el camino. Y muchas de las veces, o siempre, simplemente disfrutar el proceso. Es disfrutar el proceso, pero estar bien, con los ojos bien puestos y sobre todo con la fe, como lo decía anteriormente la semana pasada, con la fe de que ese objetivo, esa meta, si tu Padre, nuestro Señor, te la puso en tu corazón, la vas a alcanzar. Porque por alguna razón llegó a ti. Esa fe inquebrantable te va a llevar a alcanzar esa meta, porque el Señor te puso ese objetivo en tu vida, en tu camino. Es muy importante, yo se lo digo siempre a mi hija, amor, lo más importante de la vida es primeramente tener a Dios en tu corazón. Es Dios, tu familia y tu trabajo. Y en ese camino con Dios es bien importante encontrar nuestro propósito de vida. Es súper importante porque tendemos a desesperarnos, entra esa impaciencia y en ocasiones esa falta de fe, esa desesperación de decir, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Como lo decía el domingo pasado, ¿no? Sino es ¿para qué me está pasando esto a mí? Como les mencionaba, buscamos encontrar soluciones rápidas, frutos, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que esto requiere tiempo. Hay una lectura en Proverbios 4, versículo 20 al 22, que me gustaría que me acompañaran a leerla. Muchas veces el pastor nos ha platicado, nos ha motivado a leer Proverbios. Realmente Proverbios es un libro de sabiduría, es un libro genial. Y un hermano en el pasado nos recomendaba, transcriben Proverbios y algo se les va a quedar, ¿no? Y sí es cierto, cuando estamos escuchando algo probablemente no se nos queda tanto como el escribirlo. Y nos decía, yo por ejemplo a mis hijos, yo los inculqué desde niños transcribir Proverbios. Y desde que lo vas empezando a leer desde el primer versículo, desde el primer capítulo, cómo te va enseñando, ¿no? Esta palabra de Proverbios en base a ejemplos muy claros, el ejemplo de la hormiga, ¿no? Cómo la hormiga en ciertas etapas, cierta época del año trae a su hoguera, su madriguera, trae el alimento para abastecerse y tener ese alimento en tiempos de frío, ¿no? En fin, les invito a leer Proverbios y en esta ocasión vamos a leer lo que es el capítulo 4, versículo 20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos,
guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Este versículo nos invita a escuchar el consejo de nuestro Padre. Nuestro Dios es un ser lleno de sabiduría. Él nos hizo, Él nos formó, Él formó todo lo que vemos. Él conoce de nosotros, Él tiene el control, Él de alguna manera, Él sabe por qué pone esas pruebas en tu vida, por qué necesitas de esa tribulación, de esa caída en ocasiones. Él conoce el por qué, ¿no? Hermanos, en la vida, como de alguna manera ya se los he externado, no hay fracasos. Hay aprendizajes, hay experiencias, le llamo yo. Aquello que llamamos como fracasé en un negocio, fracasé en ese empleo que me corrieron, fracasé en esta relación, fracasé en lo que ustedes quieran llamarle, pues realmente no son fracasos. Son experiencias que Dios nos dice, por aquí no. Y nos queda muy claro, ¿no? Desde que somos pequeños, como cuando vamos aprendiendo a caminar, no nacemos caminando. Tenemos un proceso donde nos caímos y vemos cómo nuestros hijos se cayeron. A final de cuentas, en aquel momento cuando nosotros éramos pequeños no vivimos ese proceso porque pues estamos inconscientes de esa parte, pero lo podemos ver ya de adultos de una manera consciente, ya en nuestros hijos, hermanos, sobrinos, que llevan un proceso, ¿no? Todo se lleva un proceso, que las caídas son parte de ese crecimiento que Dios quiere para nosotros, ¿no? Yo en la semana, el domingo pasado me puse a ver mi predicación. Sinceramente no me gustó. Siento que me falta muchísimo. Era mi primera vez. Sé que no soy un predicador y por lo tanto sé que no soy el mejor predicador. Pero el hecho de que yo tengo de un tiempo para acá, cuando el pastor me dice, ¿qué onda, Juan Carlos? Te toca predicar, ok, va un domingo. Pero ¿sabes qué? Son 2 semanas. ¿Qué onda? ¿Te animas? Pues va, pastor. Va. Y que salga lo que salga, ¿no? Ya en el pasado me ocurría y decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué fracasé, no? Pero ya en este momento, ya teniendo a Cristo en mi corazón, estar cerca de Dios, ya Él me dice, ya, es que estos son experiencias. Y tú síguele. Dale para adelante. Estás aprendiendo. Y el servirle a Dios en cualquiera de las actividades de la iglesia es lo mismo. Yo la verdad los invito a que sirvan. En primera instancia llega a nuestra mente la excusa, ¿no? Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Pero te das cuenta que al servir te llena de un gozo. O sea, yo me di cuenta al preparar mi prédica, dije, o sea, me aventé, no sé a dónde voy con los ojos puestos en ti, Dios. Y me he dado cuenta, sinceramente era un hijo desobediente en cierta forma a Dios, porque no tengo ese hábito de leer la palabra constantemente, sino en ocasiones. Y esta semana la he leído más constantemente y la verdad me ha dejado mucho. Y el preparar esta prédica también me ha dejado mucho. Y a veces el miedo a no aventarte, a no servir, te pierdes de muchas bendiciones. Te pierdes de muchas bendiciones que
Solamente estando ahí te vas a dar cuenta. Y y es como todo, ¿no? También lo veo en mi trabajo. Anteriormente decía, yo no voy a agarrar empresas asociaciones civiles, decía yo, porque no sé. Y decía, pues, hasta que llegó un momento y dije, o sea, pues no sabes, pues tienes que hacerlo para poder aprenderlo, ¿no? Y el hacerlo, pues llega la bendición también, o sea, ayudas a la gente. En mi caso, que soy contador, pues apoyas esa parte que necesita el empresario, que necesita esa parte de mi servicio, y soy de bendición para él sin saberlo, ¿no? Y él es bendición para mí, y yo soy bendición acá, o sea, la bendición se da en todos lados, ¿no? Pero el chiste es aventarse y actuar, ¿sí? Quitarse esos pretextos de decir, yo no puedo, tengo miedo, me da vergüenza. ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar mis amistades, no? ¿Sí? Pero te das cuenta que Dios te bendice enormemente. Te bendice enormemente, y los hermanos que sirven aquí, Martín me dice así. Y la verdad yo los invito a que sirvan aquí a la iglesia, a que necesitamos de hermanos que nos apoyen con ciertas cosas. Se nos ha invitado, el pastor nos ha dicho, necesitamos manos, convocatorias ya próximamente vamos a requerir pintar nuestra iglesia. Vamos a necesitar de apoyo de ustedes. Y la bendición llega. La misma naturaleza es creación de Dios, hermanos. Nos dice desde el ejemplo de una semilla, de una planta, cómo lleva su proceso y cómo da ese fruto y cómo llega a esa culminación, a ese propósito al cual fue creada. Así somos nosotros los seres humanos. Tenemos un propósito en esta tierra. No venimos a esta tierra a vivir, reproducirnos y morir. O sea, vivimos a servir. Como Jesús vino a servir y sirvió enormemente y sigue sirviendo y dio su vida por nosotros y puso su vida, su cuerpo, y fue muestra y ha sido muestra y será siempre muestra de que las cosas en Dios son mejores. Nada más que no hay que desesperarse, hay que ser pacientes, hay que disfrutar el proceso. Si tú de alguna manera ves al hermano o a la hermana bendecido, no te desesperes, o sea, pon tus peticiones ante Dios a sus pies y Él sabrá cuánto responder. Él sabrá qué proceso te va a dar, qué tareas te va a otorgar. De alguna manera tú te vas a dar cuenta para qué estás acá, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios. Este versículo me gustó mucho. Cómo le dice Pablo a los corintios. Lo encontramos en capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué fuerte, ¿no? Yo cuando le dije, wow, o sea, es cierto, o sea, cómo el hacer esas buenas obras, el tener a Dios en nuestro corazón y el actuar en base a su palabra, quizás no vas a ver resultados aquí, pero estamos ganando un espacio ahí arriba para la vida eterna. Tal vez en ocasiones tú dices, ay Señor, pues yo me porto bien, pero pues no, nomás no llega la bendición. Pero te bendice, hermano, aunque tú no lo veas, te bendice enormemente de alguna manera. Y sobre todo te está haciendo un espacio allá, que es allá donde debemos buscar, ¿no? Portarnos bien acá en la tierra y servirle, encontrar nuestro propósito para con Él. Y Él, te aseguro que cuando lleguemos allá, Juan Carlos Zúñiga Mesa, ¿cómo te portaste, hijo mío? Yo quiero ser de esa lista, ¿no? Que esté en verdecito y que diga, dale para adelante. Es un trabajo duro, no estoy diciendo que soy un ser perfecto, estamos llenos de imperfecciones, pero en el camino busco no esa perfección, pero sí agradarle a mi Señor. Y pues es más que eso lo que nos pide en su palabra, agradarle y ser obedientes a su palabra. Y para no hacer más largo el sermón, vamos a decir nuestra declaración de fe, que dice, hoy entiendo que las pequeñas cosas hechas constantemente, como lo es leer tu palabra, orarte, nos acercan más a ti cada día. Amén, hermanos.